Recording in progress. Bien, en nombre de Dios y de la patria damos inicio a la Comisión de Minería y Energía. Hoy, 17 de enero. Hoy, 17 de enero del año 2024. Cuenta, Señor presidente, ha llegado una solicitud de H y coabogados que solicitan autorización para que dos representantes de FENACOPEL puedan asistir a las sesiones por la tramitación del proyecto de estabilización tarifaria. podrán ser invitados a poner, pero la presencia permanente es difícil dada la capacidad de la sala. No sería. Uriarte, pues no está, la saludaron en la otra comisión. No, ya. Bien. La tabla está focalizada para ver el proyecto de ley. Inicia un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria. Y en segundo lugar, estudiar las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, que posiciona la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad. Vamos a solicitar al señor ministro que nos pueda exponer, salvo que los señores senadores y senadoras tengan algún punto vario o algo que decir a la cuenta. Entonces, le ofrecemos la palabra al señor ministro de Energía para que nos explique el proyecto de estabilización. Ahí iniciamos proceso de consulta y luego las indicaciones en general de transición energética. Muy bien. Tiene la palabra el señor ministro. No, presidente, me retracto. Muchas gracias. Señor presidente, por su intermedio, este es un proyecto de ley ingresado el día de ayer, que se produce en el siguiente contexto. En agosto del año pasado, la Comisión Nacional de Energía emite un informe técnico preliminar de precios nuevos promedio que implementa la legislación vigente y que proyectaba alzas en el componente de energía de hasta un 80%. Ese informe técnico preliminar después se transformó en uno definitivo de hace una semana, cuya alza máxima era de un 150% del componente energía, 90% de la cuenta. Este informe técnico preliminar y también el definitivo ilustran las dificultades que supone enfrentar la implementación de la ley actualmente vigente, y esto es algo que fue compartido por la generalidad de la Comisión, y por eso con posterioridad, digamos, a la emisión de este informe técnico preliminar, comenzamos una mesa de trabajo que sesionó los días lunes en el Senado, en su sede de Santiago, donde comenzamos a revisar alternativas, construir modelos financieros para enmendar lo que claramente eran las dificultades que suponía la ley vigente, con miras a un proyecto de ley que mejorara el mecanismo de estabilización, estableciera una normalización gradual en las tarifas de distribución, a su vez proceder al pago de las deudas que todavía tenemos con producto de los mecanismos de estabilización adoptados por las leyes que acá se mencionan, y a su vez se incorporara un subsidio transitorio para clientes vulnerables. ¿Cómo
los principios de digamos, de este acuerdo eran compartidos, firmamos este acuerdo. em, eh, Del principio al detalle hay un trecho que a veces es más lento de recorrer del que uno le gustaría. En ese sentido, lo primero que quiero hacer es manifestarle, reiterarles mis excusas por el tiempo que tardamos en presentar este proyecto de ley. Soy consciente de que lo subestimamos al momento de proceder a este acuerdo legislativo, pero finalmente ya está presentado ahora en enero del 24. Actualmente el monto máximo de deuda del mecanismo MPC, que son estos 1.800 millones, fue alcanzado en una temporalidad muchísimo antes de la que se pronosticaba. La razón de esto tiene que ver una parte con el tipo de cambio, una parte importante también con lo que ha sucedido con los costos de los combustibles durante el año 21 y durante el año 22. Recordar que los combustibles líquidos, su precio se multiplicó por 1,5, el gas natural por 2, el carbón por 3. Los combustibles fósiles proveen un sistema de respaldo al funcionamiento del sistema eléctrico y por lo tanto tienen un impacto en el costo de producir la energía. También hubo, por cierto, en uso de sus atribuciones legales, y eso es parte de lo que ocurre en una democracia que tiene freno y contrapeso, una interpretación de la Contraloría de la República de la manera en que se consideraban los intereses de la deuda dentro del techo, las modelaciones, esto es perfectamente legítimo, pero las modelaciones y el número de 1.800 estaba hecho considerando que los intereses estaban fuera, y al considerarlos dentro se aceleró el espacio para coparlo. Frente a esto, ¿qué es lo que ocurre? El sistema actualmente vigente, una vez tiene una válvula de escape, que son los consumidores no protegidos. Entonces, cuando este monto máximo de deuda se copa, lo que hace es recargar lo que ocurre con estos clientes no protegidos, y eso es lo que se observa en los informes técnicos de la Comisión Nacional de Energía. En ese contexto, lo que hace el proyecto de ley presentado el día de ayer es mitigar las alzas de las tarifas, perfeccionar el mecanismo actualmente vigente que permita pagar gradualmente la deuda acumulada y establecer un subsidio transitorio para el segmento más vulnerable de la población. Estos son los ejes que orientan el proyecto de ley y que yo quisiera resumir de la siguiente manera. Em, Desde la perspectiva de los consumidores, algo que nos ha enseñado tanto la realidad reciente en nuestro país como lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Esto es un fenómeno que recordar que si se quiere buscar cuál es la causa fundamental, el origen de este problema está esencialmente en la pandemia y en la guerra de invasión de Rusia a Ucrania. Esos dos son fenómenos globales, esto ha pasado en otras partes del mundo, y lo que también nos muestra lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, también se han implementado políticas de estabilización que es necesario desescalar en el tiempo, eh, son dos cosas. Una, que los consumidores no tienen una elasticidad, por llamarlo técnicamente, una capacidad de pago, eh, si uno lo pone en palabras de uso común, infinita. Y eso significa que por más que uno tenga una deuda arrastrada, producto de mecanismos de estabilización, eh, hay porcentajes de aumento que lo único que hacen es cambiar deuda por morosidad. Y eso no resuelve el problema de fondo. Si uno cambia deuda por morosidad, la deuda sigue sin estar satisfecha. Em, Y eso es algo que, por cierto, no podemos permitir. Y por otro lado, también, a la luz de la mesa de trabajo que se hizo en conjunto del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, ambas cámaras, esta mesa de pobreza energética que sucedió durante la segunda mitad del año 22, lo que mostró fue que hay
un grupo de consumidores que, si bien tienen altos consumos, son vulnerables, están en una situación financiera vulnerable. Por lo tanto, están incluso en una posición más compleja a la hora de enfrentar este tipo de alza. Y a su vez, también hay consumidores que, con independencia de su capacidad de consumo, tenemos que llegar con una política distinta de la estabilización. Tenemos que llegar con una política que permita disminuir la cuenta, no moderar el alza, porque están en situación de pobreza energética. Podemos discutir cuál es la definición de pobreza energética, y eso es por lo que hizo también esta comisión, pero hay un segmento de consumidores que sin duda están en ese segmento, y para ellos este subsidio transitorio. En términos de contenido, el proyecto de ley tiene un fondo de estabilización de tarifas que lo que hace es estabilizar las tarifas de los clientes regulados y pagar los saldos que se originan en las leyes de estabilización previas. Este es un fondo que lo administra la Tesorería General de la República, y su vigencia no puede extenderse del 2035. Después, en el pago, el programa de pagos obedece de alguna manera al esquema que minimiza el impacto en el bolsillo de los consumidores. Entonces, lo que uno puede distinguir aquí son dos periodos. Un periodo que va desde la publicación de la ley a diciembre del año 27, donde lo que se va a hacer es con un cargo del orden de los 22 pesos por kilowatt hora, se procede a pagar la deuda PEC, los documentos de pago emitidos por el mecanismo MPC, con pagos comprometidos para este periodo hasta un máximo de 1.800 millones de dólares. Esto es, de alguna manera, la deuda que ya está emitida. ¿Sí? Eso es lo que se paga primero. Lo que pasa, el techo que nosotros estamos poniendo en la ley es de 5.500, pero vamos a pagar en dos tandas. Vamos a pagar en una tanda lo que ya está emitido, y después los saldos adeudados que no se han alcanzado a pagar, y los documentos de pago que se emitan de aquí en adelante por la deuda que aún no está emitida, deuda que existe pero aún no está emitida. Ya, pero el acuerdo no era que en estos 2 años pagábamos toda la deuda. En estos, En 2 años íbamos a pagar la deuda total. Eso había entendido yo. Ahora vamos a pagar de los 5.000 o 5.500 millones, solo 1.800.000. O sea, otra vez vamos, 1.800 millones. O sea, otra vez vamos a solucionar 1.800 más 1.350, más el saldo de los 1.350 que todavía no hemos pagado. O sea, vamos a pagar toda la deuda, no, porque no me dan los 5.500. No todo, pero la mayoría. Hasta el 2027 vamos a pagar la mayoría de la deuda. ¿Y la diferencia cuándo y cómo La la vamos a diferencia pagar? la vamos a pagar entre diciembre del 27 a diciembre del 35. Claro, pesos. De 22 pesos paga el cargo y pasa a 9. Y la razón de eso es que es la manera más barata de pagar la deuda. Ok. Gracias, presidente. Sí. Y esa es hacerlo de esta manera es más barato que hacerlo con un cargo uniforme durante todo el periodo. Pero el proyecto soluciona todo. Sí. Sí, soluciona todo y no emite más. Se hace una emisión con el primer. Diciembre del 27, diciembre del 35. Ahí son los saldos adeudados, voy a explicarlo con más detalle, en el mecanismo MPC que aún no han sido emitidos o donde hay diferencias de facturación, y los documentos de pago que se tengan que emitir conforme a la presente ley, ya sea porque se superó el techo de la deuda y no se alcanzó a emitir, o nuevas diferencias de facturación, lo que sea necesario cerrar producto de esta ley. ¿Y el subsidio va a ser por 2 años? El subsidio es el año 24, 25 y 26, que son los 3 años en los que el alza es más significativa, y que son los 3 años, de alguna manera. O sea, le sacamos problema al gobierno, pero no a los futuros. Pero, ¿Usted cree un subsidio? ¿Vale quitarle un poco? pero, esto lo que genera es. Pero a diferencia
pero a diferencia de, Gobierno, respecto a la gente. yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y por eso es muy importante, y esto fue parte de las consideraciones que tuvimos en cuenta en la mesa de trabajo que hicimos en conjunto. El año 26 tiene una explicación técnica que tiene que ver con los horizontes de alzas de precios, pero también tiene una explicación política, que es cuando termine el primer año del próximo gobierno. El próximo gobierno tendrá un año para evaluar esta política de subsidio, decidir extenderla o no y decidir ampliarla o no en su cobertura, dependiendo de las fuentes de financiamiento que pueda conseguir también. En las condiciones financieras en las que estamos actualmente, eso es lo que podíamos comprometer de manera consistente con los principios de sostenibilidad fiscal, que también fueron parte de lo que en su momento fue parte de la consulta. Casi el 100% del subsidio lo paga la gente. ¿Perdón? Casi el 100% del subsidio lo paga la gente. El gobierno está poniendo 20 de los 120 millones finales, 20 millones. Y los otros 100 vienen del cargo por servicio público que se recauda principalmente en los consumidores libres, en los grandes consumos. Sí, por cierto. Subsidio cuando uno paga algo contrata al Estado, no cuando uno paga en privado. O sea, subsidio con cargo fiscal y subsidio cruzado, digamos, ese es el componente. Efectivamente, sí. En este horizonte temporal, desde enero del 28, el cargo baja a 9 pesos por kilowatt en el segundo periodo. Esto es lo que en el mecanismo de protección al cliente, lo que parte de lo que también se realiza es reconocer de manera escalonada la deuda que se acumula y se actualizan también los niveles aplicables a los distintos periodos tarifarios. Este cargo MPC o sea, se va a reemplazar al actual modelo de cargo variable por cargos fijos de 22 pesos para el periodo 24-27 y de 9 pesos del 28 al 35 para ir extinguiendo progresivamente esta deuda con las válvulas de ajuste que voy a explicar a continuación, pero ¿por qué es importante este cambio de algo variable a algo constante? La experiencia de implementación del mecanismo actualmente vigente muestra que si tenemos que determinar el volumen del cargo para cada decreto de precio nudo promedio, se hace, esa es una operación compleja y por lo tanto se hace más lento la implementación del decreto. Y cuando uno tiene una tarea compleja, es difícil hacerla rápido. Entonces, la manera de permitir que este mecanismo sea más ágil es estableciendo un cargo más sencillo. Esto, por cierto, fue una idea que plantearon en la mesa de trabajo los asesores de los senadores y fue recogida. Está establecida de manera constante en pesos, solo se ajusta de manera automática por la variación del índice de precios al consumidor. Gracias, presidente. Usted dijo que habían puesto el tope de la deuda en 5.500 millones de dólares. Sí. ¿Eso a cuánto sería? Eso significaría que tenemos una fecha tope para sacar los proyectos, porque si no va a seguir aumentando si no empezamos a pagar. Porque la generadora de Chile fue la última que recibimos. Sí. En la comisión hablaban de 6.000 millones, que ellos calculaban 6.000 millones que aumentaría la deuda al no haber sacado esto en diciembre. Entonces, ¿a dónde está esa diferencia de los 500 millones de dólares? De acuerdo con nuestros cálculos, el capital del mecanismo MPC1, si le queremos poner así, son 1.800 millones. Sus intereses son del orden de 750. El capital del MPC2 son 1.600 millones. Sus intereses del orden de los 1.100 y eso suma 5.345. Pusimos el techo un poco arriba de ese. Lo que pasa es que esto es un techo de deuda. Ya ahora entendí. Sí.
Ok. Eh, y, y este es un cargo fijo que tiene ciertos mecanismos de ajuste. El primero de ellos, que fue precisamente sugerido por la senadora, fue qué ocurre si el tipo de cambio varía mucho dentro de un año y entonces hay una posibilidad de hacerlo variable si es que supera el 10% de la variación en el tipo de cambio es superior al 10% dentro de un año calendario. Y algo similar ocurre también, esto fue sugerencia de la mesa de trabajo, cuando hay variaciones superiores al 10% en las proyecciones semestrales de demanda. De nuevo, si de repente los consumidores dejaran de consumir electricidad, tampoco se podría pagar la deuda y por lo tanto habría que recalcular los cargos. Hay un periodo transitorio, el año 24, donde vamos desescalando progresivamente la segmentación por volumen de consumo y a partir del primer periodo tarifario del 25 ya existe el mismo cargo y el mismo nivel de contribución porcentual al pago de la deuda para todos los niveles de consumo. Eso respecto de la energía. Recuerden que energía, peajes de distribución. Parte de lo que también tenemos que hacer, pero que no habían abordado los mecanismos anteriores, porque los mecanismos anteriores se concentraban solamente en el componente de energía y habían dejado pendiente el componente en distribución, que está congelado desde el año 2019 y también hay que descongelar porque esto es parte de la misma política de sinceramiento de los precios que enfrentamos y evitar que continúen aumentando las deudas. Entonces, aquí tenemos dos periodos distintos, a partir del año 24, donde a partir de la primera fijación del precio nudo promedio se actualizan los costos de distribución de todas las empresas cooperativas. Esto fue algo que fue conversado con la comisión en el sentido de que la situación de las empresas cooperativas, la situación financiera de las empresas cooperativas era particularmente apremiante. Las empresas cooperativas ejercen su labor de llegar al consumidor que están típicamente en situaciones rurales. Por lo tanto, sus costos fijos los distribuyen en un número mucho más pequeño de consumidores, por lo tanto están expuestos a una mayor vulnerabilidad financiera. Entonces, respecto de ellos, em, la actualización de sus costos de distribución se realiza inmediatamente y por el 100%. En cambio, con las empresas, en nuestro calendario, a mitad del 24, a mitad de este año. Si conseguimos aprobar este proyecto en el primer trimestre del año, por supuesto. Por supuesto, porque el congelamiento de las tarifas de distribución está contemplado en la ley de servicios básicos. Respecto a las empresas que no son cooperativas, que son las más grandes y las que típicamente operan en zonas urbanas, con la fijación del segundo PNP hay una actualización de hasta un 10%, después de un 20% y después del remanente durante el 25%. Pero igualmente a finales del 25 también estarían actualizados esos precios. ¿Qué es lo que buscamos con estas gradualidades? De nuevo, hay un porcentaje máximo que pueden absorber los consumidores antes de que esto repercuta en mayor morosidad. Entonces, tratamos de distribuir todas las cuentas que hay que pagar de tal manera de que queden en aumentos progresivos, pero de una entidad asumible por los respectivos consumidores. La otra innovación que contempla este proyecto con respecto a mecanismos de estabilización anteriores es la inclusión de un subsidio transitorio. Discutimos recién la transitoriedad, pero el mecanismo busca focalizarse y dirigirse a familias de menores recursos en el entendimiento de que
en ese segmento de la población, las políticas de estabilización no son suficientes, ¿sí? Eh, y por lo tanto, especialmente en el periodo 24, 25 y 26, en los años 24, 25 y 26, tenemos que llegar con una política que permita atender esa realidad. Se aplica en este grupo de años. El financiamiento son 120 millones de dólares, 100 vienen de la estabilización de tarifas, 20 de aportes anuales que hará el Ministerio de Hacienda. La idea detrás de esto es beneficiar, replicar la cobertura del subsidio de agua potable, que fue, digamos, la imagen objetivo que trabajamos en conjunto, y por lo tanto estamos hablando de algo así como 850.000 familias. Esto es un monto fijo de contribución y la idea es agotarlo semestralmente, maximizando cobertura de impacto. Se materializa a través de un decreto supremo que regula el procedimiento de concesión, pago y demás normas necesarias para el otorgamiento. Como recordarán, parte de la mesa de trabajo fue comenzar con el trabajo técnico. Ese trabajo técnico ya ha iniciado. En particular fue el que le correspondió acompañar a Humberto Verdejo, que se acordarán que fue el nombre de consenso que decidimos que acompañara este proceso, y por cierto por los equipos técnicos tanto del Ministerio de Energía como de el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda y otros organismos involucrados dentro del Poder Ejecutivo. Esto ya se está trabajando, está bastante adelantado. Nuestra expectativa y la propuesta que le vamos a hacer a los señores senadores, también a los señores diputados, es abrir el espacio de trabajo reglamentario durante febrero con sus asesores para trabajar en la implementación de este subsidio durante febrero, y con la idea de que el reglamento de implementación del subsidio entre el día siguiente de la aprobación de la ley. Ahora, espera. Si entendí bien, el subsidio, ¿no es cierto?, se va a financiar con estos 120 millones que usted ha señalado, de los cuales 100 vienen del aumento o de un cargo de 22 pesos, ¿cierto? Ya, eso por 24, 25 y 26. A contar del año 27, ese cargo que era de 22 baja a 9 pesos. Hasta de enero del 28. Enero del 28. Ok. Ya. Si ya se van a haber acabado los subsidios, ¿cuánta plata son 9 pesos de este cargo y a dónde se destinan? A ver, Porque podríamos igual este dar cargo, algo de subsidio menor, a lo mejor a la misma persona. ¿Por qué no desaparece? hay dos cargos distintos. Hay un cargo de servicio público que ya está actualmente vigente y un nuevo cargo que es para pagar la deuda. Este nuevo cargo para pagar la deuda no financia el subsidio. ¿Pero de dónde salen estos 100 millones? Del cargo por servicio público. Que son 22 pesos. El cargo por servicio público es el que pagan el sobreconsumo, que es lo que financia el Fondo de Estabilización, que es el que está actualmente vigente, no hay variación al respecto. Es el que pagan principalmente los clientes libres. Ese cargo, el cargo de los 22, es un cargo para clientes regulados. Y lo que va a hacer es pagar la deuda. El cargo por servicio La público. empresa, generalmente, no se lo olvida. Senador, prenda el... Ya. Tiene la palabra el senador Castro. Sí, presidente, solo precisar primero la calificación de urgencia que tiene el trámite, para que usted no clarifique eso, que hasta ahora la consulta que se hace a la web es que está sin urgencia el proyecto. Dos, preguntarle qué pasa con los clientes que tienen consumos regulados sobre 350 kWh, cómo van a quedar con esta ley, qué pasa con la tarifa y el reajuste, porque en el PEC 1 y 2 hubo problemas respecto a la tarifa en dólar o el reajuste en dólar que altera, genera distorsiones, cómo se va a aplicar esto. Y tres, la mecánica que me imagino, presidente, en un minuto tendrá que venir gente del Ministerio de Desarrollo Social a explicar cómo se califica la vulnerabilidad también en los 850.000 hogares, para que no haya aquí un enredo. Y cuatro, los pymes. Las pymes que usted también pudiera detallarlas en detalle cuál es la situación de hoy, qué pasaría sin ley nueva y con ley nueva en cuanto a los verdaderos reajustes a futuro. Gracias, presidente. Si quisiera complementar
a lo planteado por el senador Juan Luis Castro, eh, si la gente que va a optar al subsidio, las personas, los 850.000 familias, están focalizadas por la vulnerabilidad social, pero hasta un consumo mínimo, y si nos pudiera dar algunos ejemplos, porque hoy día lo que está en la opinión pública es que esto crece en porcentajes bastante elevados, hasta llegar a un 88%. Entonces, eh, por lo menos nosotros nos gustaría en esta primera presentación que usted nos diga, mire, el alza de un 4%, el alza de un 8% y el alza hasta un 88%, ¿cómo está clasificado dentro de lo que significa clientes regulados? Dentro de los clientes regulados, familias con subsidio, pymes y clientes libres. Bueno, a ver, el cargo por servicio público. El cargo por servicio público está fijado en la ley actual. Ese cargo por servicio público está graduado dependiendo del volumen de consumo. Para consumos que son menores o iguales a 500 kilowatt-horas están exentos. Para usuarios que están entre 350 y 500 es de 0,8 pesos por kilowatt. El consumos que van de 500 a 1000, 1,8 pesos, y consumos que sean superiores, perdón, que van de 1000 a 5000, 2,5, y consumos superiores a 5000, 2,8. ¿Sí? Clientes, por lo tanto, el último tramo, que es el que más contribuye, es un tramo que es esencialmente clientes libres, están fuera del perímetro de los clientes regulados y contribuyen con 2,8 pesos por kilowatt hora. Esa es la principal fuente de financiamiento de... ¿Ah? Sí. Efectivamente. Respecto de las otras dos consultas, aquí lo que hice fue preparar algunos ejemplos. Una APR, por ejemplo, es un consumidor relativamente grande en términos, si uno lo compara con un consumidor residencial, pero relativamente chico si uno lo compara con un consumidor minero. Entonces, ¿eso qué significa? Que una APR esencialmente es un cliente que no puede migrar al segmento de clientes libres, o sea, no puede buscar su propia fuente de energía, eh, y por lo tanto tiene que mantenerse como consumidor regulado. Digamos que una PR en Vicuña tiene una cuenta de electricidad de 600.000 pesos. Si implementamos la ley vigente, quedaría en el tramo no protegido y por lo tanto se le duplicaría su cuenta. Tendría que pasar de 620.000, de 600 pesos, de 600.000 pesos a 1.200.000. Respecto en particular de los APR, estamos trabajando en dos soluciones paralelas. Esta y además una moción parlamentaria que fue vista en la Comisión de Recursos Hídricos hoy. El proyecto de ley que hoy estamos viendo permitiría ir desde 1.200.000 a 730.000. Esencialmente lo que hace es intercambiar una alza del 100%, del 90% por una de un 20%. ¿Sí? Y el proyecto que votó favorablemente el senador Durán hace algunos minutos también permite ir de estos 730.000 pesos a algo del orden de los 580.000. O sea, en términos porcentuales, si sumamos ambas cosas, estamos disminuyendo la cuenta en la mitad, o sea, un 50%. El caso de los APR, como mencioné en la Comisión de Recursos Hídricos, es bien especial porque su situación financiera también es bien especial. Entonces necesitamos medidas especiales respecto de ello. Pymes, como un mini market en la comuna de San Bernardo. Esto es un local que tiene un consumo de 250.000 pesos. Si implementamos la ley vigente, pasaría a tener una cuenta de 500.000 pesos. ¿Ya? Y aquí quisiera detenerme un momento porque la idea de mantener un segmento no protegido se basaba en el concepto de que eran principalmente locales comerciales o industriales que actuaban en un mercado competitivo y por lo tanto iban a poder hacer pass-through, pasar a los consumidores este aumento sin generar impactos significativos en la organización industrial.
Pero hay un número importante de consumidores, o sea, hay un número importante de pequeñas y medianas empresas que no va a ocurrir aquello. Si un mini market uno le duplica la cuenta de la luz, lo más probable es que pasen una de dos cosas, o deje de pagar y entonces cambiamos deuda por morosidad y eso no resuelve el problema de fondo, o termina cerrando. Porque al tratar de traspasar esos precios a un volumen relativamente pequeño de consumidores, pierde cualquier capacidad de competir con un supermercado, que típicamente es un cliente libre. ¿Sí? Entonces generamos un efecto de organización industrial, que es precisamente lo que uno quisiera evitar con unas políticas de este tipo. Lo que uno quiere hacer es pagar una deuda sin, en el proceso de pagar la deuda, generar cambios permanentes en las comunidades que está afectando. Y eso no va a ocurrir si uno aplica la política actual. Otro ejemplo, clientes con medidor compartido. Senador Quintana. ¿Que termine? Ya, usted puede esperar, ¿no? El cliente de medidor compartido, esta es otra realidad que... Esta es otra realidad que se visibiliza con mucha fuerza en el trabajo de la mesa de pobreza que hicimos en conjunto con el Senado y la Cámara de Diputados. Hay un número relevante de clientes que comparten medidor. Entonces tienen un alto consumo eléctrico, pero eso no significa que sean grandes consumidores, no son un consumidor industrial que puede traspasar esa alza de precios a un mercado competitivo y por lo tanto diluirla de alguna manera en el resto de la economía. Y a esas personas, si hoy día pagan 100.000 pesos, exigirle que paguen 200.000 pesos al mes siguiente es de nuevo una solución que nos va a llevar a cambiar deuda por morosidad, que no resuelve el problema de fondo. A ello se agrega que eh, en la ley vigente, al segmentar exclusivamente por volumen de consumo, es ciega a la vulnerabilidad social o a la vulnerabilidad económica. ¿Sí? Utiliza el volumen de consumo como un indicio de la... Y eso lo que muestra el trabajo que hicimos en conjunto en la mesa de pobreza es que no es cierto, o que tiene muchos errores de inclusión y de exclusión. Tiene al menos 150.000 hogares vulnerables que comparten medidor y son consumidores, o sea, grandes consumidores para efectos pero sin embargo vulnerables porque son 4 hogares, todos ellos vulnerables detrás del medidor. Y a su vez también tenemos cerca de 2 millones, 2.200.000 de medidores cuya correspondencia es más bien al 40% más rico de la población. ¿Sí? Entonces, es importante elegir, tenemos una familia vulnerable, elegible para el subsidio que estamos legislando, versus, por ejemplo, una pareja de profesionales que no sería elegible para este subsidio. Ambos consumen exactamente la misma cantidad de electricidad. ¿Sí? A la pareja, en la ley actual, tienen el mismo tratamiento. ¿Sí? O sea, pagan una cuenta de 20.000 pesos y pasarían a pagar una cuenta con la ley MPC actual de 26.000 pesos. ¿Sí? A estas personas, nosotros lo que vamos a hacer es segmentarlas. Y una va a quedar con un aumento un poquito mayor, de 27.000 pesos, pero la otra va a quedar con una reducción. La que es elegible para el subsidio va a pasar a pagar 17.500 y la otra va a pasar a pagar 27.000. Y vamos a generar una diferencia donde debería haber una diferencia, recogiendo la observación de la mesa de pobreza energética, de tratar de manera diferente a personas que tienen capacidad de pago diferente. Sí, efectivamente. Y a la otra no. Y a la otra no. Subsidio y llamarle sueldo. Micrófono, senadora. O sea, a mí no me llega a convencer mucho. Yo entiendo que hay que tratarlos diferentes, ¿no es cierto? A la pareja profesionales que a la familia vulnerable. Ese trato diferente es que a la familia vulnerable le vamos a dar el subsidio y a la otra no y va a tener que pagar el alza. Sí. Pero ¿por qué además de no darle subsidio, porque no reúnen las características, pero tú le vas a pasar parte de la deuda de la familia vulnerable que se va a ver beneficiada con el subsidio? Acá me dijiste, perdón, dijo ministro que el alza a esta familia era de 20 a 26.000 pesos
De 24 a 26. o de 24 a 26, y que le iba a subir a 27 porque le iba a traspasar un poco de eso. Por ese cargo. No por el Pero subsidio. eso tampoco es justo. El cargo que tenemos que hacer va a ser parejo para todos. Y ese cargo va a ser independiente del volumen del consumo e independiente de la situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Es un cargo que es igual para todo el mundo. Ese cargo de 22 pesos es igual, es constante y solo varía porque es por kilowatt hora, entonces varía por la cantidad de consumo. Donde vamos a hacer la diferencia es en la calificación para efectos del subsidio, que de nuevo se financia con gasto fiscal y con un cargo por servicio público que financian principalmente los clientes libres. Presidente. Sí, pero va a hablar el Lo- senador Quintana. Sí, sí. Bueno, entiendo que vamos a tener más espacio para seguir profundizando, pero a mí se me quedaron algunas consultas de la presentación inicial del ministro. Primero el tema de la deuda, ministro, porque yo creo haber leído por ahí hace algún tiempo que eh, este gobierno cuando asume con la deuda, y no estoy necesariamente con esto responsabilizando al gobierno anterior, pero se habla de, porque además eran circunstancias bien particulares las que se vivían en ese momento, pero concretamente teníamos una deuda COVID fiscal, estaba, ¿no es cierto?, la PGU, que también había hubo que financiar, como se sabe, y también está la deuda eléctrica. Yo temo que la deuda eléctrica probablemente es más voluminosa que la anterior. Entonces, si pudiera desglosarla mejor, sería bueno, ministro. ¿Y cuánto de eso finalmente va a ser con cargo fiscal y cuánto va a ser absorbido finalmente por otros instrumentos? Ese es un punto. Y lo otro, ministro, si me pudiera responder, usted se refirió al tema de las cooperativas. También he leído por ahí que hay preocupación de algunas, especialmente las más chicas, aquellas que han tenido que pagar convenios, ¿no es cierto?, han celebrado convenios con la generadora, y incluso entiendo que habría algunas con riesgo de quiebra. ¿Qué pasa con el reajuste del IPC de ello o su descongelamiento? ¿Es desde el momento en que se promulga la ley o del momento en que sale el reglamento, que son periodos distintos? Senador Juan Luis Castro. Sí, un par de cosas de sugerencia para el Ejecutivo. Una es que pudiera configurar una planilla regionalizada de impacto, de manera tal de que haya claridad en una especie de mapa de calor de los lugares en que hay más o menos efecto, impacto, ¿verdad?, de este proceso, con la estabilización, el subsidio, claro. Y que eso se pueda preparar, porque así podamos tener una digestión mucho más precisa y focalizada. Y dos, que pueda señalar cómo va el proceso de implementación del subsidio. Porque una cosa es que el subsidio quede aprobado por ley, ¿verdad? Y otra cosa es el momento en que empieza a aplicar el subsidio, los tiempos reales y los efectos reales, para que no haya problemas como pasó con el proyecto de guía tarifaria residencial, por ejemplo, que ahí hubo desfases también en la manera de poder clarificar el escenario de aterrizaje del proyecto de ley. Eso, presidente. Senador Ensberger. Sí, presidente, sí. A mí lo que no me quedó claro es, porque entiendo clara absolutamente y nadie podía ponerlo en discusión, ¿no es cierto?, que hay una diferencia entre familias quienes son acreedoras del subsidio y quienes no. Pero como bien usted decía, ambas familias hoy día, dentro del tramo que están o que consumen lo mismo, van a tener igual alza, ¿no es cierto?, en genérico, antes del subsidio. Pero usted lo que señaló, y eso ahí me enredé, a ambas, por ejemplo, les iba a subir de 24 a 26. ¿Ya? Pero la familia más vulnerable iba a terminar pagando 17 con el subsidio. Entonces, de 24 le iba a bajar, no le iba a subir a 26 y además le pagaba a 17. Pero usted dijo que la otra familia de profesionales que no tiene beneficio de subsidio, ok, que le iba a subir a 27 en vez de 26, porque con ese peso adicional estaba ayudando además a la familia más vulnerable. Eso es lo que yo entendí o creí entender. Por eso me produjo inquietud. Ministro. Y eso que no hemos hablado al ministro Marcela. Yo creo que estamos en la No, última yo no diapositiva. quería tocar, Senador Proden, ¿quiere decir algo? no quiero decir nada. No, terminó. Es que... ¿Va a decir algo? Ir al ministro Marcel, pero voy a omitirme, para no generar más. Claro, dejémoslo pasar. Ministro.
Señor presidente, por su intermedio, entonces, las preguntas respecto a las cooperativas. Las cooperativas se eh, descongela su indexación a partir del primer decreto de precio nuevo promedio que se haga implementando esta ley. ¿Sí? El 100%. ¿Sí? Ahora, yo no conozco el detalle de la situación de cada cooperativa, por cierto. Eh, Nosotros trabajamos en conjunto, bueno, en esta mesa también las recibimos. Si ellos tienen certeza de un descongelamiento pronto en el tiempo, su situación financiera debiera aliviarse. ¿Sí? Hay que recordar que, digamos, la posición de quiebra es esencialmente activo pasible, o sea, activo exigible versus pasivo exigible versus activo realizable. Cuando uno tiene una fecha cierta respecto de cuando se descongelan las tarifas, esa posición financiera cambia. Si no fuera suficiente, en todo caso, el gobierno también tiene herramientas de apoyo financiero, particularmente los créditos verdes a través de Corfo, caso que fuera necesario, y estamos en permanente contacto tanto con la Asociación de Cooperativas como con incluso cooperativas que no son parte de la asociación, como la que ocurre con la de San Pedro de Atacama, por cierto, es un problema que nos preocupa y lo atenderemos con las herramientas que tenemos. Respecto de la implementación del subsidio, lo que hace el proyecto de ley es financiar una habilitación reglamentaria que ya existe, que ese fue el camino más sencillo que encontramos para hacer la implementación de esta política pública. Y por lo tanto, el compromiso que manifestamos en su momento en la mesa, yo lo reitero hoy. Vamos a seguir trabajando en conjunto con los asesores de los senadores, los asesores de los miembros de la Cámara de Diputados también, nuestra idea es en febrero abrir este espacio de trabajo para responder todas estas preguntas y ir afinando los detalles de cómo se eligen los beneficiarios y cómo se pagan los subsidios. Nosotros tenemos la aproximación que en su momento presentamos en conjunto con el ministro de Hacienda cuando estuvimos juntos aquí exponiendo esta idea hace un mes y medio o algo así. Respecto de este componente de subsidio cruzado eh, que tiene los subsidios. Es un subsidio cruzado del cargo por servicio público, no del cargo MPC. ¿Sí? El cargo MPC es igual para todo el mundo. Las consecuencias de aplicar ese cargo MPC cambian la situación respecto de la ley actual porque la deuda también ha cambiado. Entonces, por eso. Entonces, lo que hicimos, y aquí yo soy consciente ya de que el cargo es un poco distinto del que conversamos en su momento y creo que puedo recorrer la regla de tres para expresar eso. En su momento nosotros habíamos conversado un cargo por servicio público cuya imagen objetivo, o sea, un cargo por MPC que era 10 pesos parejo durante todo el periodo. Respecto de eso, empezamos las conversaciones con intermediarios financieros para ver las tasas de interés posibles para financiar esta operación. Esas fueron mayores a las que esperábamos, esa fue la primera diferencia. Y la segunda fue que también se tomó la decisión, y fue una decisión que adoptamos en conjunto, de tratar de buscar un tipo de cambio que fuera más conservador, porque esa fue también uno de los problemas con los mecanismos de estabilización anteriores, que hacían un ejercicio un poco de optimismo respecto del tipo de cambio. Entonces, ambas cosas generaron que lo que era algo así como un cargo de 10 pasara a ser un cargo del orden de los 14 pesos. Ahora, en ese proceso también empezamos a encontrar maneras de optimizar esto, y la manera de optimizarlo era acumular el pago al principio, porque el volumen de deuda emitida es mucho más grande que el volumen de deuda por emitir. Entonces, hacer el ejercicio de poner un cargo más alto al inicio permite que el volumen completo sea menor. ¿Sí? Cuando uno hace el detalle eh, de dónde provienen estos saldos adeudados, la deuda PEC
es del orden de los 1.350 millones de dólares. La deuda MPC hasta enero de este año, o sea, hasta ahora, es de cerca de 1.200. Hay unas diferencias de facturación producto de también este mismo mecanismo, que es de un orden de magnitud similar, por eso está topado el mecanismo. Y además tenemos diferencias de facturación hasta marzo del 24 y retrasos, y digamos el costo de los retrasos que también son 800 y 900 millones en cada caso. Esto efectivamente suma algo del orden de los 6.000, pero que no se pagan inmediatamente, por eso el techo es 5.500, porque es un techo de deuda. ¿Sí? Entonces, la manera más barata para los consumidores de afrontar esta deuda es con un cargo, este cargo que es un poco más grande al principio y disminuye a partir de enero del 28. Ministro, senador Contexto Provenza, eso. había pedido la palabra. Gracias, presidente. Sumarme un poco a lo que planteó el senador Quintana, presidente, el tema de las cooperativas. Yo entiendo la explicación que da, pero el congelamiento del IPC, cuando se hizo con la distribuidora, aprobar la ley aplicó al tiro. ¿Por qué en este caso no aplica igual? Siendo que las cooperativas están más complicadas que muchas otras. ¿Por qué no puede regir al momento que la ley se aplica? Sino que tiene que esperar un decreto tarifario que no tiene nada que ver con el IPC, porque lo que hace es regular tarifa en el tiempo. Entonces, ¿por qué esperar a eso y no puede aplicar en forma inmediata el tema, específicamente en el tema de las cooperativas? La otra pregunta, si este proyecto de ley, sin este proyecto de ley, las tarifas más o menos subirían un 88% sobre el 350. ¿Cuál es el cálculo suyo con respecto a la tarifa promedio de lo que usted nos está proponiendo hoy día hacia adelante, una vez que esto esté aprobado? ¿Mm? Y por último, un tema doméstico, más si se quiere decir, pero que no es. En muchos lugares existen medidores generales y remarcadores al interior de los condominios, edificios y otros lugares. ¿Cómo aplicar la ley ahí? ¿Se le va a pasar la cuenta por el medidor general a todos los usuarios de ese condominio o se va a hacer una medición distinta casa a casa? Que son temas que nos han planteado usuarios con respecto a estas situaciones, que no serán muchos, pero existen, y que es más o menos parecido a lo que hablamos cuando decíamos un medidor de agua con 4 o 5 familias adentro, o un medidor de energía con 4 o 5 familias adentro. Esto es un poco lo mismo, con la diferencia que ahí paga la familia completa, pero acá el medidor general, que la empresa mide ahí y no mide el consumo interno de cada condominio, eso puede tener un efecto sobre una tarifa mayor a los usuarios individuales, que son los que pagan. Eso no va, presidente, gracias. Señor ministro, para que un poco también se entienda en el contexto, la Comisión Nacional de Energía publicó las tarifas y obviamente que estamos a la espera de cómo vamos a tramitar este proyecto para obviamente netear de alguna manera los efectos que tiene la publicación de la Comisión Nacional de Energía. Entonces a mí me gustaría en concreto saber los tiempos que tiene dispuesto eh, la tramitación de este proyecto, entendiendo que en algún minuto tenemos que aprobarlo, llevarlo a la sala, habrá indicaciones, tenemos que saber a quiénes vamos a invitar. Entonces, me gustaría que en el contexto general de este proyecto usted nos pudiese contar más o menos cómo pretende el Ejecutivo desarrollar el proceso legislativo de este proyecto y si mientras tanto me imagino que usted no va a ingresar a Contraloría el informe de la Comisión Nacional de Energía. Eh, a ver, respecto de la situación de las cooperativas, es importante entender que hay una herramienta en la ley que es lo que permite, que es este mecanismo de equidad tarifaria, que es lo que permite beneficiar a los sectores rurales, porque de alguna manera las alzas en un conjunto relativamente acotado de consumidores se diluyen
dentro de la generalidad de los consumidores. Este mecanismo de equidad tarifaria se materializa en el PNP. Entonces, si nosotros produjéramos el descongelamiento de digamos, de la inflación, desanclado del mecanismo de equidad tarifaria, eso, efectivamente. Entonces, tiene que ser en conjunto con la implementación del mecanismo de equidad tarifaria. Y para eso es necesario que se haga con el primer decreto de PNP. Nuestro compromiso es abrir el espacio reglamentario desde febrero, tanto para efectos de la implementación del subsidio como para la implementación del modelo, del mecanismo financiero, con la expectativa de ingresar a Contraloría los reglamentos correspondientes al día siguiente de la aprobación de la ley. La ley está con la máxima urgencia que le puede poner el Ejecutivo, está con despacho inmediato. Y obviamente somos conscientes de que estamos en la mitad de enero y que queda poco para el receso legislativo, y en eso solicitarle la colaboración de los señores senadores para que podamos tener sesiones los lunes si es necesario, de la próxima semana, para poder tramitarlo lo antes posible. Eso incluye, por cierto, poner el proyecto de transición, como había sido el acuerdo que habíamos adoptado en octubre, hasta que despachemos este proyecto. No, pues yo sí, yo lo escuché, ya me ha escuchado usted. Primer trimestre de este año. Eso es lo que necesitamos. Ya. Senadora Sbergen. ¿Cuál de los proyectos está con discusión inmediata? ¿Este? Este. Presidente, Pero el secretario de la ¿está? comisión, ¿Le van a poner? yo secretario. ¿Se da que- cuenta hoy día en la sala? Eso es. Yo lo que querría proponerle, bueno, es así, pues si está con discusión inmediata se ve en general y en particular, a la vez, en la comisión, que me parece lo lógico por la urgencia, porque también creo que, si bien es cierto, estos son temas que lo hemos conversado mucho, que hemos escuchado a harta gente, pero igual sería importante escuchar un par de personas que nosotros mismos propusiéramos, ¿no es cierto? Más que abrir audiencia en los temas que uno tiene duda, proponer escuchar a un par de personas y luego empezar a ver en particular el proyecto. Creo que verlo en general y en particular eh, nos puede ayudar mucho a avanzar y eventualmente poderlo despachar la primera semana de marzo. Si avanzamos en estas 3 semanas, si vamos a sesionar el lunes y miércoles en las 2 semanas que quedan. Ya, pero, perdón, presidente, A ver, vamos por partes. Senador, una senador pregunta Juan Luis. de método. Yo no tengo claro si la última semana de enero, la del 29, es legislativa o no. O hasta ahora no, o no se sabe. Hasta ahora es regional. Álvaro me El dijo que sí. presidente del Senado dijo ayer. Pediría, Hasta hoy, el 29, 30 y 31 es regional. El presidente del Senado dijo ayer que probablemente íbamos a tener que sesionar esa semana también, porque la Cámara acordó sesionar. No sé por qué nos tenemos que dejar pillar por la Cámara, pero eso fue lo que se dijo ayer, esa es la noticia en desarrollo. Así es. a ver, en concreto, señor ministro, nosotros vamos a sesionar lunes y miércoles de la próxima semana, y el miércoles de la próxima semana definimos qué es lo que va a pasar en la última semana de enero. Y yo pediría la posibilidad, dado que se va a dar cuenta esta tarde, en que los señores y señoras senadoras pusieran a la secretaría a quien quieren escuchar, de tal manera de que escuchamos las exposiciones el día lunes, ¿ya?
y a lo mejor estamos en condiciones de trabajar de manera mancomunada el miércoles si es necesario. eh, Bueno, además que me informa el secretario que los asesores están trabajando desde ya con que trabajen desde ya con el Ejecutivo. Pero bueno, quien ha estado hasta acá, don Juan Ignacio, quien ha sido parte permanente de esta mesa. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Por cierto, nuestra disposición total a trabajar desde ya con los asesores de los señores senadores, teniendo en mira el calendario señalado. Ok, habiendo terminado la exposición del señor ministro en materia de proyectos de estabilización, le voy a pedir en un resumen ejecutivo de 15 minutos si nos pudiera esbozar las indicaciones del proyecto de transición energética. Por compromiso, sí o sí, tenemos que levantar la sesión a las 14 horas. Muy brevemente, señor presidente, por su intermedio, recordarán que esto tenía 3 pilares: la licitación de almacenamiento, donde el principio acordado en nuestra mesa de trabajo fue priorizar la respuesta del mercado. Se define el monto a licitar y será la diferencia entre 2.000 megas y la capacidad de los proyectos de almacenamiento que estén en operación, declarados en construcción o comprometidos en licitaciones con un tope máximo de 500 megas. Se mantiene que esto va a ser una única licitación y eventualmente evaluaremos cuando discutamos o retomemos la discusión de la ley de cuotas cómo incorporar el fomento al almacenamiento en las licitaciones que correspondan a ese bloque horario en particular. En la estructura actual, en esta estructura de doble subasta, no se considera una cobertura o pago desde el segmento de los clientes, por lo tanto no tiene un residual que se cargue a los clientes, que eso era algo que había sido manifestado con especial intensidad por parte de los señores senadores, que esta licitación de almacenamiento, aunque fuese eventual, igualmente no pudiera generar un alza para los clientes, y por lo tanto cambiamos el diseño del mecanismo de subasta para que así fuera. Y la adjudicación del servicio de infraestructura se ajusta cuando la suma del valor agregado del servicio no alcanza la totalidad del valor agregado de la infraestructura, habiendo, por supuesto, superado el umbral mínimo, que también era un mecanismo de mercado incorporado en la forma de subasta. En términos de reasignación de ingresos tarifarios, la idea del trabajo de la mesa fue movernos hacia mayores certezas respecto al mecanismo. Hay un principio de repartición que compensa el efectivo uso de la red hora a hora. Hay una norma transitoria que establece un umbral para la determinación del mecanismo de ingresos tarifarios extraordinarios sobre el 10% del VAT para el presente, y limita la repartición de ingresos tarifarios extraordinarios, debiendo el saldo que se produjere eventual ser asignado nuevamente para reducir el cargo por transmisión. Hay una fecha límite para la vigencia de la resolución exenta de la CNE que va a regular transitoriamente el mecanismo, que es el 31 de diciembre del 24. O sea, en términos simples, tenemos un mecanismo transitorio para este año, solo para este año, y una metodología por definir en el trabajo reglamentario en lo sucesivo. Respecto del desarrollo eficiente de obras de transmisión, algo especialmente sentido por varias regiones del país donde las obras de transmisión están particularmente atrasadas, como ocurrió con la presencia del senador Sangüesa aquí en la comisión, en su momento también con la senadora Carvajal, en el caso de Ñuble, también es el caso de la región de los lagos. Tenemos las obras de ampliación donde podemos revisar el BI,
Y aquí lo que se hizo fue recoger varias de las sugerencias de la mesa de trabajo, incluyendo un límite del 20% para el valor de inversión adjudicado para modificaciones de alcance técnico de diseño de la obra, poner como límite el IPC entre la fecha de adjudicación y la fecha de solicitud para cualquier otro caso, y finalmente casos donde existe retraso por instrucción de coordinador o por condicionamiento a otra obra retrasada, ahí que es un grupo muy específico y limitado de situaciones, ahí nos rigen estos límites. También hay un informe técnico de la Comisión Nacional de Energía que autoriza el nuevo monto del valor de inversión, pudiendo a su vez solicitar un informe técnico al coordinador, tratando de esta manera de simplificar el mecanismo que hoy en día está vigente respecto de las obras de ampliación. Respecto a las obras necesarias y urgentes, se incorpora un límite del 10% del valor promedio de los últimos 5 procesos de planificación de la transmisión. Esto también fue un cambio incorporado dentro de la mesa de trabajo. Nosotros inicialmente habíamos considerado el 10% de un solo año, y hay que entender que esto puede fluctuar dentro de los años, por lo tanto se hizo un horizonte de 5 años. Y esto busca resguardar este 10% que sea de carácter excepcional. Los participantes y usuarios de las instituciones interesadas pueden obviamente presentar su discrepancia al panel de expertos. Esto es algo que también era importante dejarlo expresado en la ley. Y la metodología está enfocada en obras de ampliación que son de bajo costo, y por lo tanto hay un mínimo de un 5% para obras de ampliación, porque la idea es que no se introduzcan por esta vía más de un 5% del valor promedio de los últimos 5 años, sea para obras nuevas o que no existen, sino enfocarse principalmente en la ampliación de lo existente. Eso es, señor presidente. Sí, está en la misma presentación, viene después transición energética. Están las dos juntas. ¿Pregunta? Ok, sí, Quiero estudiarlo un poco más, porque es un poco más técnico. sí, señor ministro, bueno, le vamos a dar prioridad al proyecto de estabilización. Ya, obviamente durante la próxima semana, sesión completa. ¿Lunes va a citar? Sí, vamos a citar el lunes. Y de haber semana legislativa la última semana del mes, obviamente que también tendríamos 2 sesiones más. Y con eso ojalá poder sacar adelante estabilización, o, si tenemos mucha suerte, iniciar ya un poquito con mayor detalle transición energética. Habiéndose cumplido algo que decir, señor No, ministro. muchas gracias, señor presidente, por la disposición. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Podría ser